El 25 de diciembre, el 25 de diciembre de 1914, en una ceremonia solemne que se hizo justamente en la capilla de las Rosas del Tepeyac, se dio el banderazo de salida, el anuncio después de que el Papa había dado el visto bueno para la Orden de Misioneros del Espíritu Santo que había creado el padre francés José de Jesús Rullé y bajo la inspiración de la hoy beata Concepción Cabrera de Armida. Pasaron apenas 12 años cuando esta orden religiosa de la familia de la Cruz, que había creado la propia Conchita Cabrera de Armida, llegaría a Roma. Y eso es lo que vamos a recordar hoy, cómo llegó a Roma, qué ha pasado en estos años y cómo fue que finalmente se logró establecer una parte de esta orden religiosa tan importante que participa ya en varios países, cómo llegó hacia Roma. Eso es lo que vamos a escuchar en este conversatorio y vamos a hablar con el padre Carlos Francisco Vera. Él es doctor en historia por la Pontificia Universidad Gregoriana de Roma, coordinador de estudios y difusión del carisma congregacional, uno de los grandes integrantes de la Orden de Misioneros del Espíritu Santo. Adelante, padre, muy buenos días allí en México. Muy buenos días, señor, excelentísimo señor embajador. Le agradezco su atención y saludo a todas las personas que quieren compartir con nosotros este momento, este retazo interesante de nuestra historia. Y le agradezco a usted, señor embajador, pues el interés que tiene por difundir estas noticias históricas que pues son parte también de la historia de la Iglesia en México y de nuestra nación. Para mí es muy grato participar porque creo que es importante que hagamos recuerdo de las cosas que han impactado a la sociedad mexicana de alguna manera. Yo me voy a referir primero al contexto porque es importante conocer qué sucedió, qué estaba pasando, por qué el padre Félix de Jesús Rullé quiso dar esos pasos. Lo primero que puedo contarles es que entre los años de 1926 y 1929, México y Europa vivieron procesos históricos muy distintos, pero profundamente conectados en la vida de la Iglesia. México atravesaba una de las persecuciones religiosas más graves de su historia y Europa buscaba estabilidad tras la Gran Guerra y Roma se consolidaba nuevamente como el corazón espiritual del mundo católico. En este cruce de acontecimientos surgió uno de los episodios más significativos en la historia de los misioneros del Espíritu Santo, que como usted bien dijo, vamos a conmemorar ese centenario el próximo año. Y ese fue la fundación de la Casa de Roma. Este hecho, más que una simple mudanza, simbolizó la madurez espiritual y eclesial de una congregación nacida en ese conflicto religioso que había nacido en tiempo de la Revolución y que había sido purificada por la prueba y que pues todo esto se leyó como una confirmación de parte de Dios, de la providencia, para nuestro instituto. El llamado conflicto religioso, guerra cristera, pues fue un enfrentamiento que podemos calificarlo como el más dramático entre la Iglesia Católica y el Estado mexicano del siglo XX. Y sus raíces, pues, se encuentran en la propia Constitución de 1917, ya que estableció restricciones severas al culto y a la vida religiosa. Es más, la Constitución de 1917 omite hablar o referirse a la iglesia. Sin embargo, este conflicto no estalló inmediatamente, sino que fue hasta el gobierno de Plutarco Elías Calles, quien en 1926 promulgó una ley
que se le conoce en la historia como la Ley Calles, que tenía pues distintos artículos, pero que pues la iglesia lo leyó como el deseo de que el Estado quería someter a la iglesia al control, porque se pedía el nombre de todos los sacerdotes, luego se les hacía, pues se hacía un conteo para decir que el Estado tenía que decir cuántos sacerdotes por cada población. Y entonces ante esta situación, pues los obispos mexicanos, obviamente en un discernimiento muy largo, muy complejo y que está muy estudiado, pues pidieron el apoyo del Papa Pío XI. Y ellos, el Papa les dijo, pues ustedes hagan lo que crean conveniente hacer. Entonces decidieron suspender el culto público el 31 de julio de 1926 como un signo de protesta. A este hecho habían antecedido otras medidas como un boicot que organizaron los católicos, pero la suspensión de los cultos marca el inicio de una crisis nacional. A ver, nos debemos imaginar qué significó para la gente sencilla, para la gente que tenía fe, que de repente todos los obispos dijeran, no va a haber más culto. Se reunieron en las iglesias, fue una cosa dramática. Ahorita nos parece algo hasta como teatral, ¿verdad? Administraron todos los sacramentos un día y les dijeron, aquí están las llaves de la iglesia, los agrarios vacíos, cuiden las iglesias, nosotros no vamos a estar. Templos cerrados, sacerdotes perseguidos, comunidades enteras privadas de los sacramentos. La reacción del pueblo fue inmediata. En distintos estados del occidente y centro de México, especialmente campesinos y fieles se levantaron en armas bajo el grito de Viva Cristo Rey, viva la Virgen de Guadalupe, viva la Iglesia Católica. Surgió así la Guerra Cristera, una rebelión popular profundamente religiosa. Miren, este problema o este conflicto está muy estudiado, hay mucha literatura. Yo mismo escribí un libro sobre la Guerra Cristera que se llama Espero contra toda esperanza, que aborda el papel específicamente de Conchita a través de unas cartas que encontré en Roma que estaban inéditas. Y ahí se ve pues todo lo que la gente sencilla de a pie sufrió. Bueno, se organizó la Liga Nacional Defensora de la Libertad Religiosa para poder apoyar esa resistencia civil y el apoyo logístico a los levantados. Sin embargo, el episcopado pues se dividió entre quienes consideraban que aquello era legítima defensa, es decir, levantarse en armas, y obispos que preferían la negociación. No era un problema menor, estaban involucradas muchísimas cosas y los obispos sabían que dar pasos de cualquier tipo traerían consecuencias. Aunque el Papa Pío XI condenó la persecución en su encíclica Iniquis Afflictisque de 18 de noviembre de 1926, pidió buscar la paz sin recurrir a la violencia. Aquí tenemos que decir que los obispos pues hicieron todo lo posible para tener claridad. Entonces se fueron eh, un comité a Roma, contactaron con los especialistas jesuitas en derecho canónico de la Universidad Gregoriana y tuvieron varias entrevistas y llegaron a la conclusión que, pues que la defensa
armada era legítima en ciertos casos. Eso ya lo había hablado Santo Tomás de Aquino. Y entonces los obispos pues tuvieron esa certeza. Sin embargo, algunos no estaban diametralmente opuestos a eso. Bueno, yo no puedo contar toda la guerra cristiana porque no es nuestro objetivo, simplemente decir que ese conflicto que impactó a la nación mexicana, pues produjo mártires, nuestros santos, la mayoría son mártires de esta época, también produjo una gran solidaridad del pueblo que se unió pues para apoyar. El mundo entero fue testigo del valor de la fe de los mexicanos y de la heroicidad. El mismo Papa Pío XI, cuando leía la historia de los mártires, lloraba y decía, este es un pueblo valiente, es un pueblo de fe. Y admiraba muchísimo el ejemplo de los mexicanos. Bueno, esto se desarrolló pues por 3 años. Pero ahora vamos a decir, esto estaba sucediendo en México. Es decir, solamente que el saldo de la guerra cristiana fue devastador, más de 250,000 muertos y un país profundamente herido, traumatizado. Miren, después de la guerra cristera, durante años y años, cuando yo todavía era chico en la historia, no se tocaba el tema. Ni la iglesia hablaba de eso, ni el Estado hablaba de eso. Era un trauma. Bueno, mientras México vivía la persecución religiosa, Europa trataba de reconstruirse tras la Primera Guerra Mundial. Entre 1926 y 1929, el continente europeo experimentaba una tensa estabilidad. Francia recuperaba su posición internacional poco a poco. Alemania, bajo la República de Weimar, pues fue testigo del ascenso del extremismo y del ascenso de Hitler y el nacimiento del nazismo. Enfrentaban inestabilidad económica y ese surgimiento de movimientos extremistas. Y la Gran Bretaña comenzaba a sentir la erosión de su imperio. Era una paz, en Europa hablo, frágil, sostenida más por el agotamiento que por la reconciliación. En Italia, ya propiamente, Benito Mussolini había consolidado su régimen fascista desde 1922. Ya para 1926 disolvió los partidos opositores y estableció un Estado autoritario. Sin embargo, el fascismo buscó mejorar las relaciones con la Iglesia, rotas desde la unificación italiana. El Papa Pío XI, elegido en 1922, vio en ello una oportunidad para resolver la llamada cuestión romana. Ustedes se acuerdan que del tiempo de Garibaldi, pues vamos a decirlo de esta manera, la unificación de Italia requirió que Roma fuera la capital y por lo tanto, pues los papas estaban como reinando en la ciudad de Roma. Bueno, entonces el papa se encerró desde Pío IX y esto pues acarreó la idea de que el papa era como prisionero, ¿verdad? Entonces la cuestión romana fue resolver este proceso que culmina con los pactos de Letrán en 1929, en donde el Estado italiano reconoce la soberanía de la Iglesia y la creación del Estado Vaticano y el catolicismo como religión oficial de Italia. Entonces, a partir de eso que, digamos que todas las naciones católicas vieron como un triunfo después de un sufrimiento tan largo, Roma se convierte en el centro político del fascismo y al mismo tiempo
en el corazón espiritual del catolicismo. A ver, miren, todo esto que hablo, resumidamente, pues son procesos muy complejos y que llevan muchísimas horas de discernimientos, de luchas políticas y de sufrimiento de la gente. Entonces nosotros, por este contexto general, tanto en Europa como en México, pues en medio de esa persecución mexicana, el padre Félix de Jesús Rullé, fundador de los Misioneros del Espíritu Santo, hizo un discernimiento y entendió que Dios le pedía dar un paso audaz, trasladar parte de su obra al corazón de la iglesia, o sea, irse a Roma. Veamos cómo fue. El padre Félix, en su calidad de extranjero, estaba en México y la primera ley que salió fue que los sacerdotes extranjeros tenían que salir del país. No se podía ejercer el sacerdocio si no se era mexicano. Entonces él estaba amenazado de la deportación y era, por decirlo así, en términos técnicos, pues un prófugo de la ley mexicana. Y para que no quedara duda del procedimiento gubernamental, los periódicos informaban puntualmente. Los sacerdotes españoles encargados de los templos de San Felipe de Jesús, templo en el que estoy ahora mismo, de San Hipólito, del Carmen y Jesús María, son sacados de sus respectivos templos y conducidos a Veracruz para ser expulsados del país. Bueno, todos estos sacerdotes eran españoles y, según la ley, pues estaban eh, infringiéndola. Entonces eran sacados a fuerzas, los agarraban, los ponían en el tren y agarraron un barco para dejar México. Ahora imaginemos al padre Félix de Jesús, que ya era un hombre pues hecho y derecho, mayor, con sus años, escondiéndose, brincando bardas, subiéndose a las azoteas, disfrazándose, disimulando para no ser atrapado, por el simple hecho que tenía la gran responsabilidad de cuidar a una congregación que estaba apenas naciendo. En 1926, pues teníamos apenas 12 años de haber nacido. Entonces, para esta pequeña congregación de los misioneros, empezó el calvario de ver a su fundador, pues estigmatizado por las supuestas leyes que, como diría Pío XI, todo esto con el ridículo pretexto de una ley que de ley no tiene sino el nombre desde el momento mismo que está en oposición con todo derecho divino y humano. Esta es una cita del Papa Pío XI. Y entonces comenzará para el padre Rouget las escapadas, los cambios constantes, pues la pena también que causó a sus hijos ver a su fundador en esa situación. Y a raíz de las declaraciones del arzobispo Mora y del Río, que recrudecieron las venganzas del gobierno callista, doña Concha Cabrera escribe: han comenzado a echar de los conventos a las comunidades. Dios mío, estoy apenadísima pensando en el oasis, los noviciados, la apostólica. Además, hay orden de que no quede en el país un solo padre extranjero. Y ella dice, ¿y el padre Félix? Pero el padre Félix sabía que cualquier imprudencia o descuido de su parte podría dejar huérfana a su pequeña congregación por la que habría dado la vida si fuese necesario. Así es que sus movimientos y escondites fueron su estrategia para protegerse de la ley. Doña Concha Cabrera escribió el 7 de marzo. Sufro mucho. Estamos hablando de 1926. Todas las casas de la cruz diseminadas. Ya fueron con los misioneros del Espíritu Santo a clausurar en las capillas, buscando al padre Félix que esté escondido.
queriéndose llevar al hermano Tomás, está hablando de el que luego fue el padre Tomás Fallon, que es irlandés, y con amenaza de no volver. Buscan a la escuela apostólica para desbaratarla. En Morelia se esperan cosas terribles. Dios mío, hasta aquí la cita de Conchita. El padre Félix entonces pensó que era prudente en medio de todo aquel pues contexto tan agudo sacar a la congregación al extranjero. Emigrar sería quizá la manera más segura para la sobrevivencia. Fiel a su costumbre, no hizo nada sin consultar. Bueno, aquí es algo importante decirles que la primera idea del padre Félix fue sacar a toda la congregación, así como quien dice, como si se cogiera un, pues un terrario con todas las plantitas juntas, cogerla, ponerla en el barco y llevársela a Roma. Y cuando doña Concha Cabrera se entera de eso, le dice, no, padre, no, usted no puede hacer eso. Esta congregación nació primero para México. Entonces el padre Félix, que era un hombre pues muy dinámico, con mucho fuego, y también eso le llevaba a esas decisiones así tan extremas, entonces él se propone consultar. ¿Y con quién lo hizo? Pues lo hizo primero con don Leopoldo Ruiz y Flores. Le tenía muchísima confianza porque era su director espiritual y además era un gran amigo de Conchita, sabía pues todos los ires y venires de la congregación y era un fiel apoyo, pues ya que también el don Leopoldo era pues parte del grupo que había gestado la fundación de la Congregación de los Misioneros. Por eso su consulta era también una especie de petición de permiso para moverse en ese sentido. Le escribe una larguísima carta en donde pues justifica esa pertinencia que él pretendía tener para sacar a la congregación ante el contexto de lo que se estaba viviendo. Y después de 3 semanas de encontrarse en soledad a causa de su retiro forzado por la inseguridad reinante, pues él había pensado mucho en el porvenir de la pequeña congregación que le había confiado la providencia y estaba firmemente resuelto a hacer la fundación de la Casa de Roma. Ya había consultado con sus 4 asistentes, que en ese momento eran el padre José Guadalupe Treviño, el padre Manuel Hernández, el padre Mundo Iturbide y el padre Félix María Álvarez, los cuales por unanimidad aprobaron el proyecto. En ese sentido, pues podemos ver que el padre Félix era un hombre audaz, pero sumamente prudente. No daba un paso sin tener una certeza, al menos, de las cosas más importantes. Y el padre Félix, en aquella larga carta, le decía a don Leopoldo que no quería dar aquel paso sin su aprobación. Y una vez que él le diera el visto bueno, entonces, con el permiso también del arzobispo de México, José Mora y del Río, pensaba que con esas 2 aprobaciones tenían que ser por escrito y motivadas. Y una vez con esas buenas cartas saldría para Roma, acompañado en aquel momento el hermano Tomás Fallon, y pediría permiso al Papa Pío XI de fundar en Roma o Fuori Lemure, así lo pone él en una carta. Poco a poco se conjugaba todo para dar el paso deseado. Conchita escribía lo siguiente: el padre Félix ha resuelto irse a Roma a fundar una casa de estudios. Entonces ya no era toda la congregación y ya se acotaba, era una casa de estudios. Que todo sea para la gloria de Dios.
Y dice, no cabe en sí de tanta dicha el padre Félix. Ayer, sábado de gloria, ordenó Monseñor Pascual Díaz al misionero irlandés Thomas Fallon. Y hoy dijo su primera misa en la Capilla de las Rosas, en Guadalupe, ahí donde nació la congregación. Un sacerdote más, y en estos momentos que México arroja del país a los extranjeros. Hasta ahí la cita de Conchita. Entonces, ¿qué hacer? Ir a Roma. ¿Cómo? Lo primero que se da cuenta el padre Félix es que no tiene un centavo para emprender aquella tarea que había discernido. Y entonces el recién ordenado padre Thomas Fallon pues era un sacerdote de mediana edad, entró muy mayor, pero era de un grupo de políticos irlandeses en Dublín, muy católicos como eran los irlandeses en aquel tiempo, ahora no sé qué tanto, que habían apoyado al padre Félix y a su fundación. Entonces al padre Félix se le ocurre, de aquí, pues una anécdota, ¿no? Digo yo, ¿qué sería la historia sin esas anécdotas sabrosas que nos hacen disfrutar que en medio de todas estas cosas suceden milagros, ¿no? Entonces el padre Félix le dice al padre Tomás Fallon, escríbale a nuestros amigos de Irlanda que vamos a ir para pedirles que nos ayuden para comprar una casa en Roma. Entonces, obediente, el padre Tomás escribe a sus amigos. Estaba sobre todo el gran bienhechor, don Matthew Lallor. Recibe la carta Matthew y le contesta de regreso al padre Tomás, mire, en estos momentos nosotros no podemos ayudar. Dígale usted al padre Félix que no venga, que no podemos ayudarles. Entonces, pues, el padre Tomás, pues, le dice tristemente, mire, padre, lo que me acaba de contestar nuestro amigo Matthew. Y el padre Félix le dice, no haga caso, compre los boletos. Entonces compran 3 boletos, el padre Edmundo, el padre Tomás y el padre Félix, y le dice, Dios proveerá. Entonces se van en el barco, avisan. El padre Tomás dice, pues el padre Félix dice que sí vamos a ir. Estando todavía en el barco, miren, eso se da uno cuenta en la historia, que bien funcionaba el correo en aquel tiempo, porque llegan a Francia, desembarcan y ahí encuentran un cable de don Matthew Lawlor que le dice al padre Tomás Fallon, dígale al padre Félix que no venga, que no los podemos ayudar. Y entonces el padre Tomás va y le dice al padre Félix, oiga, mire, acabo de recibir este cable. Y entonces el padre Félix increíblemente le dice, no se preocupe, vamos a ir a Dublín. Y entonces, pues, van a Dublín, llegan, avisan a Matthew Lawlor que ahí están. El señor Lawlor, que era un político, lo recibió con mucha educación, no hizo ningún aspaviento, fue por ello, lo recibió. Y el padre, llegando, el padre Félix le dice, Matthew, dígale a sus amigos que vamos a celebrar una Eucaristía, invítelos. Entonces el padre Félix, el padre Tomás y el padre Edmundo se llevan a aquel grupito de irlandeses y entonces el padre Félix preside la misa, acuérdense que no había concelebraciones, celebra la misa con una gran unción y cuando salen de la misa se le pega don Matthew Lallor al padre Félix, lo agarra del brazo y le dice, padre, en la misa sentí una gran emoción. ¿Sabe qué? Sí los vamos a ayudar.
Bueno, entonces el padre Félix simplemente sonrió y después de aquel hecho, los irlandeses le donaron más de 40,000 pesos para adquirir una casa en Roma, signo clarísimo de que la providencia quería eso. Es importante darnos cuenta cómo, pues, los actos actúan así, ¿verdad? Para nosotros sería desde afuera decir, "Bueno, pues te están diciendo que no vayas", y sin embargo el padre Félix jamás dudó. Entonces, terminada su experiencia en Dublín, se embarcan, regresan a Francia, van a Lourdes, consagraron allí al proyecto a la Virgen María y finalmente el 27 de mayo de 1926 llegaron a Roma y fueron acogidos cordialmente por los padres maristas, aquella congregación a la que había pertenecido el padre Félix. Y entonces, pues ahí se dan un montón de consultas, la búsqueda de los permisos, la búsqueda de la casa, pero con la ayuda de los cardenales Camilo Laurenti y Basilio Pompili, obtuvieron la autorización oficial para establecerse en la ciudad eterna. El 8 de junio hallaron una casa en la Piazza San Salvatore in Campo 57, perteneciente a las religiosas mínimas. El 19 de junio se concretó la compra y en su fachada el padre Félix inmediatamente mandó colocar una inscripción en latín que todavía está ahí, que decía Pater Filius per amanter dedit. El padre con amor la dio a sus hijos. Y así nació la Casa de Roma, concebida, lo escribe así el padre Félix, como un hogar de formación y centro de espiritualidad. Y curiosamente pone esto, mexicana en su espíritu y de lengua española. En ella se formarían generaciones de misioneros del Espíritu Santo que llevarían ese carisma, esa espiritualidad a distintos continentes. Yo creo, bueno, a mí por eso, pues me agradó mucho la idea de hacer memoria de esto. ¿Cuántos misioneros del Espíritu Santo hemos pasado por ahí? Y es una casa, pues, pequeña, eh, es como un hogar, es entrañable, está en un lugar maravilloso. Cuando nosotros estudiábamos en la Universidad Gregoriana, pues salíamos todos los días a pie y decíamos, ay, no pudo haber escogido mejor lugar nuestro padre para vivir. Porque además a los que nos gusta la historia, esa zona es pues un monumento que de verdad pues nos habla de la grandeza de la ciudad y de la providencia con nuestra congregación. Bueno, el 22 de junio de 26, el padre Felruye fue recibido en audiencia privada con el Papa Pío XI. Recordemos que el Papa Pío XI estaba súper motivado por el ejemplo de la Iglesia mexicana y admiraba el valor de los mexicanos. Y cuando había audiencias, que los mexicanos siempre estamos en todos lados, inmediatamente el Papa no se negaba a recibirlos. Y el Papa Pío XI pues recibe a nuestro padre, al padre Félix, y ahí en la conversación le dirigió dos frases que para el padre Félix fueron muy importantes y que marcaron su vida. Yo digo, son frases muy sencillitas, sin embargo, de una gran profundidad. El Papa le dijo, Sequere Deum, sigue a Dios. Yo creo que eso era un lema del padre Félix antes de que
Papa se lo dijera. Y sin embargo, le caló hondamente. Y el segundo le aseguró y le dijo en francés, tout va bien, todo va bien. Es decir, es la confirmación, estas expresiones fueron interpretadas como la confirmación de Dios a ese camino emprendido. Yo creo que para el padre Félix fue una gran satisfacción haber podido hacer eso. Y de hecho tenemos los misioneros del Espíritu Santo de entre los escritos del padre Félix, casi los más bonitos, los más importantes, los más profundos, los más conocidos son sus cartas a Roma. Nosotros tenemos la suerte de tener esa colección, porque para él había sido, pues como todo lo que había habido, había ido viviendo con la congregación, como todo confirmado por la providencia. Y para el padre Félix siempre fue muy importante la presencia del papado en nuestra historia. Lo va a decir varias veces. Y también poco después envió al padre Edmundo Iturbide a México y al padre Thomas Fallon a Irlanda para buscar otra vez, ahora, vocaciones y recursos. Y la Casa de Roma quedó así fundada como un signo de fidelidad, esperanza y confianza absoluta en la providencia divina, pero también con la gratuidad hacia las personas que ayudaron. Yo me acuerdo que por ahí cuando nosotros estuvimos en Roma, en los años ahí, por ahí veo también al padre Doménico, se mandó poner una placa que recuerda la gratitud de la congregación a los católicos irlandeses, que fueron siempre, no solamente ayudaron con la Casa de Roma, sino con muchas cosas más. Lamentablemente nunca pudimos hacer una fundación en Irlanda. Bueno, la fundación de la Casa de Roma marcó un punto de inflexión en la historia de los misioneros del Espíritu Santo, puesto que no solo aseguró la supervivencia durante la persecución mexicana, sino que nos insertó en la universalidad de la Iglesia. En una época en que México vivía el silencio de los templos, Roma ofreció un espacio de libertad, de estudio, de oración, de preparación, de profundización, aún del carisma. Aquella casa se convirtió en símbolo de la unión entre el sufrimiento de la Iglesia mexicana y la esperanza del Espíritu. Entre 1926 y 1929, mientras México padecía la prueba y Europa se reorganizaba, el padre Félix de Jesús Ruyés supo leer los signos de los tiempos. Su visión histórica y eclesial permitió que una obra nacida en la persecución se arraigara en el corazón mismo de la catolicidad. La Casa de Roma sigue siendo hasta hoy pues un testimonio de fe lúcida, de obediencia a la Iglesia y de confianza total en Dios. Yo desearía que esta casa no solamente cumpliera 100 años, sino 100 años más, porque ¿quién puede medir todas las gracias que pues, la congregación ha recibido a través de esa presencia? Bueno, hasta aquí. A mí me dijeron que iba a haber otra plática, la segunda, si el señor embajador está de acuerdo. Para la segunda parte sería pues abordar cómo fue o cómo fue al comienzo la vida de los misioneros en esa casa. Y bueno, pues como es un conversatorio, pues no sé si hay comentarios, preguntas, correcciones. Si gustan hacer preguntas, adelante. Sí se pueden hacer preguntas. Ahí está el padre Doménico, que haga su pregunta o su comentario.
Bueno, primero, muchas felicidades, Padre Carlos. Muy, muy bonita la presentación. Muchas Yo gracias. quisiera sugerir, no sé si quisieras decir una palabra de relacionar lo de la Casa de Roma con la profesión de nuestro Padre como misionero del Espíritu Santo, que coincide en el mismo año, ¿verdad? Claro, Y luego sí, no sé si quisieras en el impacto que luego tiene la Casa de Roma en las primeras, decir alguna palabra, en las primeras fundaciones de los misioneros en Estados Unidos, en concreto del Seminario Interdiocesano de Castroville. sí. Si quieres, ¿verdad? Es una sugerencia. Sí, bueno, la primera observación que hace el padre Doménico, ciertamente el año de 1926, nuestro padre, después de haber luchado, sufrido, suplicado, recibe el permiso de profesar como misionero del Espíritu Santo en la congregación que él fundó, si mal no recuerdo, en la Semana Santa que era, me parece que era no me acuerdo si martes o miércoles santo de 1926, hace sus votos perpetuos en la capilla del Arzobispado de México, estando presente el Arzobispo de México, Morey del Río. Entonces, también, pues, marcó fuertemente ese hecho, porque vamos a decir que el padre Félix hasta 1926 no era misionero del Espíritu Santo porque no tenía permiso de hacer sus votos, era pues de la Sociedad de María. Entonces, pues también esa fue una confirmación fuerte. Sí, es el 28 de marzo de 1926 y el sábado anterior al Domingo de Ramos. Entonces, pues nuestro padre vivió con gran emoción eso, ¿verdad? Y la segunda cosa, yo creo que para el padre Félix era muy importante la preparación de los misioneros y se daba cuenta, lo que muchos obispos mexicanos ya se habían dado cuenta, que en Roma se favorecía unos estudios serios, una formación, digamos, universal, porque estar en contacto con las iglesias de todo el mundo, ya que Roma es el corazón de la iglesia, pues favorecía una mente universal, aunada a esos estudios académicos serios. Y entonces, sí, cuando nuestro padre eh, tiene que echar mano de sacerdotes, pues siempre prefiere a los que estuvieron formados en Roma, como Félix María Álvarez, para ser el rector del seminario de Castroville, Texas. Había estado formado en Roma. Y claro que esto era importante. Y como les digo, la Iglesia mexicana, pues desde la fundación del Colegio Pío Latinoamericano en Roma en el siglo XIX, siempre valoró que los sacerdotes se formaran en esa escuela universal. No sé si hay alguna otra pregunta más. Yo nomás señalar cómo lo bonito que nos estabas diciendo de tanta actividad de nuestro padre, cuando traía cosas muy importantes en en las manos, ¿verdad? Pero Sí, cómo el amor por la congregación no lo detenía en sí. aventuras como es toda esta de la fundación de la Casa de Roma y su viaje a Europa y bueno, un hombre fenomenal. Sí, pienso que era un hombre completamente de Dios, pero tenía mucha audacia y a la vez prudencia. Es una mezcla, pues, que nos hace ver cómo él apostaba por las grandes cosas
y se empeñaba en ello y no tenía miedo, confiaba plenamente en Dios. Bueno, yo Sí, quisiera decir, padre, si me permite, que su sí, ¿quién es? exposición es, Perdón. perdón, soy el embajador. Ah, sí, señor embajador, diga. Quisiera decir, padre, que su exposición la podría calificar como profunda, documentada, clara, interesante y amena. Con lo Pues cual, bueno, bueno, pues está, vamos, a mí me encantó lo que usted dijo, así es que está abierto una segunda, tercera, cuarta o quinta, las que usted quiera, padre, porque bueno, realmente nos ha llenado de una página de gran sabiduría. Yo quisiera decir también que en este marco de la persecución religiosa en México de 1926 a 1929, hay un dicho que dice que no hay mal que por bien no venga. Finalmente nos dio esta oportunidad de que los misioneros del Espíritu Santo pudieran formarse en Roma, pudieran terminar su preparación en Roma, pero también nos dio la oportunidad de tener beatos. ¿Cuántos beatos han salido de esa gesta? sí, ¿Cuántos santos, entre otros, el Josecito José Luis Sánchez del Río? Pero sí, también nos dio la oportunidad de que otro grupo religioso, las las hijas de María Inmaculada de Guadalupe, que fundó el padre Plancarte, que fue el primer abad de la Basílica de Guadalupe cuando se convierte en tal. Bueno, quiero decir que ellas llegaron a Roma acosadas por la persecución y crearon una iglesia en una zona que se llama Montemario, donde se venera a la Virgen de Guadalupe. No solo eso, sino también el jardín que está enfrente de la iglesia se llama Plaza Virgen de Guadalupe. Esto, bueno, son los frutos de lo que nos da eso, pero yo diría que básicamente este esfuerzo del padre Félix de Jesús Ruyé para construir esta casa de los misioneros del Espíritu Santo ha dado un gran fruto, ha dado una gran, pero verdaderamente una gran oportunidad a México de que tenga pues gente con este nivel, como lo tuvo en su momento, que él no estudió aquí, pero como quiera que sea, bueno, pues es un fruto de la orden, el santo Moisés Lira Serafín, y próximamente, bueno, el Beato Moisés irá a ser el Serafín y esperamos que tanto él como nuestra Conchita Cabrera de Armida pronto lleguen a la santidad. Pero bueno, lo interrumpí, padre. Vamos a seguir si hay alguna otra pregunta. Por lo pronto queremos enviar saludos a la gente que nos está viendo en este conversatorio desde Costa Rica, desde Estados Unidos y un saludo muy especial a mi querido amigo el padre Alfredo Ancona. Adelante, padre. No sé si hay alguna bueno, pregunta más de parte del pues público. bueno, yo le agradezco sus gentiles palabras y también decir, bueno, que la historia de México es una historia apasionante. No la podemos dividir en buenos y malos. Es una historia de la búsqueda de una identidad y eso se hace a veces dejando el corazón. Nosotros, pues somos el producto de esa historia, de esas gestas heroicas, de esos martirios y bueno, pues tenemos que seguir profundizando y tenemos que seguir pues conociendo nuestra identidad, ¿verdad? Y yo también, bueno, agradezco a todas las personas de México y de otros países que ahí estoy viendo varios de Costa Rica, de por ahí de Milán. Muchos saludos a todas las personas que de Monterrey, de Puerto Rico. Si hay Hay alguna pregunta, sí, le a hacen una ver, pregunta David, más, padre. sí. ¿Cómo podemos los laicos difundir el perfil del padre Félix en nuestros ambientes? Yo no conocía mucho. Nos preguntan de la historia del padre Félix hasta hace 2 años, pero no sé si hay alguna manera de estudiar más en el libro. Pues mire, claro que sí. La historia del padre Félix, como pues sabemos todos los misioneros del Espíritu Santo, es una historia apasionante. Yo creo que no hay capítulo de su vida que no suscite admiración y suscite pues deseo de conocer más.
yo creo que hay mucha literatura ya. A ver, yo le digo, me perdonan que haga esta propaganda, pero yo tengo un canal de YouTube y la biografía más larga que tengo es la del padre Félix de Jesús Ruyes, son 21 capítulos. Y yo, bueno, la gente que me ayudó a grabarlo, es que era emocionante ir repasando toda su vida. Ahí en ese capítulo, en ese canal que se llama Carlos Francisco Vera Soto, ahí, pues vean la vida del padre Félix. Está maravillosa. Ya, si tienen ustedes tiempo, hay mucha literatura y buena para poder profundizar. Y ojalá que, pues de verdad sea difundida. Nosotros estamos esperando, ¿verdad, David Padrón? Que nuestro Padre nos haga el milagro de decir, ya lo tenemos aquí en los altares, aquí en su sepulcro, pues en esta iglesia de San Felipe, pues muchas personas vienen a pedir su intercesión, ¿no? Y desde aquí, pues le decimos, Padre, ya sal de aquí, ponte en el lugar que te corresponde. ¿Tienes alguna pregunta, David? Porque te veo tu mano ahí. Sí, muchas gracias. Gracias primero al señor embajador por abrir este espacio para la difusión pues, de la espiritualidad de la cruz, de las causas de canonización de la familia de la cruz que se están llevando adelante. Y yo quería también pues unirme al agradecimiento que ya hizo el señor embajador por esta ponencia tan clara, tan amena, magistral, así como lo ha hecho el padre Carlos. Gracias de verdad. Y comentar dos cosas, ¿verdad? La primera, que Dios mediante para la próxima charla o las próximas que nos compartas, que algo que me ha impactado, por ahí alguien decía la frase que los santos se dan en racimo, ¿verdad? O sea, se dan Sí, en conjunto. Y yo encontré en el archivo una foto de la primera comunidad que estuvo aquí en Roma en 1926 y aparece el beato Moisés Lira Serafín y aparece el siervo de Dios Alfonso Pérez. Estuvieron aquí, ¿verdad? Compartiendo. Nuestro padre Félix estuvo en varias ocasiones aquí en la Casa de Roma. Y también la presencia de Monseñor Luis María Martínez, el siervo de Dios Luis María Martínez, quien también estuvo aquí. En fin, para decir cómo, pues en ese sentido también podemos decir es una casa reliquia por el paso de tantos de nuestros hermanos que están en proceso de la canonización en los diferentes momentos en que se encuentran los procesos. También yo les invito, ¿verdad? Lo que nos decía el padre Carlos, a poder conocer estas cartas a Roma, ¿verdad? Que son un testimonio bellísimo de, para mí es como el modo como el padre Félix fue formando en la distancia a los religiosos que estaban acá en Roma, pero es una herencia que nos deja no solo a los misioneros del Espíritu Santo, a la familia de la cruz, a la iglesia y al mundo en general. Es un tesoro riquísimo leer esas cartas, de verdad que nutre mucho el corazón y el espíritu. Y por último, pues también me une a este comentario que hacía el padre Carlos de seguir promoviendo, de seguir difundiendo, pues que la gente se encomiende al Padre Félix de Jesús para que pronto podamos obtener algún presunto milagro, que así se llaman hasta que la iglesia no lo reconoce como tal, atribuido a su intercesión. Nos han llegado muchos favores, es decir, muchos testimonios de gente que se encomienda y recibe alguna gracia, pero pues que falta algún elemento para que pueda calificar como un presunto milagro. Pero pues ahorita alguien decía, ¿cómo hacerle? Pues conocerlo para difundirlo y que ojalá pronto el Señor nos regale eso. Enhorabuena, Carlos, gracias por tu ponencia y gracias a la Embajada de México por este espacio que nos han permitido. muchísimas Bueno, gracias. tenemos un comentario más, perdón, padre. Ana Oropesa dice, qué hermoso ejemplo de un migrante, el padre Félix. Ajá. Sí, claro que sí.
nuestro padre experimentó todo lo que es ser un migrante, ¿verdad? Y ahí nos damos cuenta cómo los migrantes eh, enriquecen al lugar al que se mueven. Digo, ¿qué podríamos decir? Yo no quiero dejar pasar la oportunidad también para agradecer la presencia de, pues, hermanos nuestros que han trabajado en las causas como el padre Doménico, el padre Ancona y ahora el padre David Padrón, que pues han hecho una labor silenciosa, callada, pero pues muy significativa, ¿verdad? Para que ojalá lleven a término esto que nosotros queremos con el favor de Dios que salga. Y pues muy agradecido especialmente con el señor embajador por esta apertura y esta oportunidad que nos da como familia de compartir lo que para nosotros es tan valioso. Señor embajador, muchísimas gracias. Gracias a usted, padre, por esta charla. Y una última cosa, nos preguntan que si alguno de sus libros están las cartas en Roma del padre Félix, o alguno de sus cuestiones se escribe electrónicamente. Mire, básicamente no, porque digamos que las cartas a Roma es una edición privada que se hizo para un conocimiento prácticamente de estudio, pero sí hay un libro publicado que se llama Taller Félix Todo de Jesús, que está a la venta en la editorial La Cruz. Lo hicimos un grupo de misioneros del Espíritu Santo y laicos. Es muy, muy rica la información que encuentran ahí. Taller Félix Todo de Jesús. Y ahí encontrarán pues toda la vida del padre Félix y y algunas reflexiones sobre su personalidad y su vida de santidad. Muchas gracias, padre. Gracias al padre David Patrón por habernos Ahí lo está ofrecido. mostrando una señora, perdone, señor embajador. Esta señora Telma de Monterrey está mostrando cuál es ese libro. Si lo pueden ver, lo editó la editorial La Cruz y es un trabajo que hicimos, pues un equipo, Félix Todo de Jesús. Ahí encuentran muchas cosas. Gracias, Telma. Muchas gracias, padre Carlos Francisco Vera. Gracias también al padre Patrón por toda esta oportunidad de difundir la obra maravillosa de Félix de Jesús Ruggiero, un padre francés que quería ser misionero en el África o en algún lugar de Asia y finalmente llegó a México y bueno, pues sembró lo que ustedes acaban de escuchar. Muchas gracias, gracias a todos. Estamos a sus órdenes aquí en la Embajada de México ante la Santa Sede. Muchísimas gracias a todos y si así lo ven bien, nos tendremos una segunda parte. Gracias, claro que sí. Gracias, señor embajador. Freddy, bye. Chayito, Gracias. Hasta luego, Padre Carlos. hasta luego, Leonor. Bye. Bye. Gracias, Padre. Bendiciones. Qué lindo volverlo a Fede ver. Loyola y familia, saludos. Chao. Saludos, bendiciones. Nosotras como el Bendiciones. Papa, siempre fiel contigo. Bueno, gracias, Marimé, un abrazo. Bendiciones, Un padre. abrazo, padre, que esté Ceci, bien. Yolanda, Un abrazo, padre. un abrazo a todas las religiosas de la Cruz que se conectaron. Hasta pronto, padre. Nos Y a vemos. Karina de Perú. Chao, padre. Nos Chao, vemos chao. pronto, padre. Chao, chao, Rita. Señor Santo embajador, Domingo. muchas gracias. Gracias a usted, padre. Muchas gracias, padre. Y aprovechando la oportunidad, quisiera agradecerle al señor embajador, no sé si me recuerde, estuve hace unas semanas con el grupo de voluntarios en Roma, nada más para agradecerle otra vez Sí, por claro su que sí. espacio. Claro Sí, que sí, lo recuerdo.
Muchas Y le gracias a mis papás. agradezco públicamente todo lo que ha venido a hacer aquí al Vaticano. Muchísimas gracias. También mis papás estuvieron muy contentos con el autógrafo y aquí tenemos todavía su libro. Muchísimas gracias. Muchas gracias, gracias. Gracias, padre. Nos vemos pronto en Puebla. Con el favor de Dios, así sea. Gracias, Padre Carlos, desde Ciudad Victoria, Tamaulipas. Los Hasta saluda. luego, Rosalba. Buenos Buenas, días. padre. Desde República Dominicana, Rita, nos vemos pronto. Hoy, ahí nos vemos pronto. Primero Dios. Primero Dios, aquí estaremos. Primero Gracias, Dios, Rita. padre. Soy Sonia Vega de Perú, pero vivo ya muchos años aquí en Roma y tuve la fortuna de conocer al padre Miguelito y en esa ocasión conocí la casa de los Viva misioneros. Perú. Viva, viva, viva Y a María. la Isla del Encanto también. Saludos, Irma. Padre, muchas gracias. Y a la querida Desde Costa Modesto. Rica, cómo no, ahí doña Marta Espinosa, investigadora junto conmigo. Gracias, Padre también de acá, de Costa Rica. Ay, a Rosibel también de Costa Rica y a Chayito de Monterrey y a Telma de Monterrey Saludos, Padre de y a Monterrey. María Elena Zambrano también de Monterrey. Gracias, Padre. Pues a Saludos, todas, padre. Felicidades. gracias por conectarse y a ver cuándo nos vemos. Saludos. Gracias, padre. Desde McAllen. Tengan buen día. padre. Gracias, Hasta padre. luego. Hasta Jaime, luego. hasta luego, Jaime Saludos Garza. a todos. Todos. Hasta luego. Saludos desde McAllen, padre Carlos. Saludos de McAllen. Un abrazo a todos los de McAllen. Tere, Adiós, Carlos. que disfruten Alemania. Sí, muchas gracias. Padrecito, Doña Silvia. Silvia, Chiewan, Dios te bendiga. A todas las madrecitas de la cruz. Desde Saludos. Modesto, California, padre. Desde Modesto lo escuchamos frecuentemente en el canal de YouTube. Ah, qué bueno, me da muchísimo gusto. Sí, allí nos estamos alimentando de toda la riqueza que nos ha brindado. Gracias, Sobre- que Dios las bendiga, hermanas. Y a la Embajada de México ante la Santa Sede agradecemos su patrocinio en esta ocasión. Así es. padre. Te esperamos por acá. Aquí te ¿En esperamos. dónde por acá? ¿En dónde por acá? En Roma. Ah, pues háganme la invitación y corriendo. Nos lleva, Padre, desde San Antonio vuela para Roma. Aquí lo Bueno. esperamos. Mucho gusto, Marta, Telma, Ceci de la Cruz. Mucho gusto en verlo, padre. Hasta luego, bendiciones para todos y gracias por conectarse. Gracias. Bye. Adiós, adiós.